El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. El presidente Guillermo Lasso corre el riesgo de ser destituido por la Asamblea Nacional luego de que 6 de 9 magistrados de la Corte Constitucional votaran a favor del dictamen de admisibilidad para el juicio político en su contra planteado por el Legislativo. La Corte Constitucional aceptó una de las 3 causales planteadas por la Asamblea que tienen que ver con la acusación de peculado relacionado con un contrato de la empresa Flopep, aunque data del gobierno de Lenín Moreno. ¿Actuó bien la Corte Constitucional? ¿Cuáles son los escenarios que se presentan en la Asamblea? ¿Aún es posible la muerte cruzada? ¿Qué posibilidades de salvarse tiene el presidente Lasso? De estos temas hablaremos hoy en Descifrando con una asambleísta que deberá votar en el juicio político y 2 reconocidos constitucionalistas del país. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia a la asambleísta Vilma Andrade de Izquierda Democrática, vicepresidenta del Foro Mundial de Mujeres Parlamentarias, el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional, articulista del Universo, y al doctor Rafael Ollarte, reconocido constitucionalista y articulista de Expreso. Asambleísta Vilma Andrade, ya se ha iniciado el juicio político, ha pasado el dictamen de la Corte Constitucional, ahora todo es político. Se contarán ya los votos, ¿no?, después del examen que haga la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está su ánimo y el del bloque frente a este caso excepcional? Bienvenida, asambleísta Vilma Andrade, buenos días. Buenos días, Thalía. Un gusto compartir este panel con Carlos de Tomaso y con Rafael Ollarte, constitucionalistas del Ecuador. Bueno, yo creo que le debo decir al país, por supuesto en este programa, que lo que siento es profunda tristeza por el país. El Ecuador, creíamos que en esta etapa debía recuperar la democracia, la esperanza de vivir con respeto, con dignidad, con algo de institucionalidad, pero hoy vemos que las consecuencias de un gobierno que no ha sido capaz de enfrentar los problemas del país, pero también una asamblea indolente que no ha sintonizado con las demandas ciudadanas, entramos en un proceso complejo que, sin importar el resultado, el alto costo social lo sufrirán solamente los más necesitados, sin educación, sin salud, sin empleo, con la mayor o la más alta tasa de inseguridad de la historia en el Ecuador. Ahora, yo creo que Thalía y ecuatorianos se enfocaron en la Asamblea, y yo he escuchado voces de todas las tendencias, era de que la Corte Constitucional iba a bloquear o no iba a dar paso al juicio político. Y se podrían escuchar voces envalentonadas de que no importa la muerte cruzada, pero sabemos que ese elemento también ha sido comentado y por supuesto con preocupaciones. Pero aquí ya tenemos que enfrentar, la Corte Constitucional ha dado paso al juicio y yo creo que ahí también hay que decirlo. Los medios de comunicación se encargaron durante todo este proceso en elevar la imagen de la Corte Constitucional y creer que con eso ya prácticamente también se bloqueaba el juicio. Y ahora vemos que todos tenemos que asumir, de hecho, democráticamente este dictamen, pero que nos lleva a una encrucijada muy compleja. Ya ayer se recibió el dictamen en la Asamblea, ya está en este momento el proceso en la Comisión de Fiscalización, quien dará inicio pues al trámite correspondiente. Vilma, gracias por las palabras y sobre todo por confirmar algo que uno sospechaba, ¿no? Que habían asambleístas que pensaban que la Corte Constitucional iba a bloquear y iban, entre comillas, a tener el pretexto de decir: nosotros quisimos el juicio político, hacer control de fiscalización, pero no pasó eso. ¿Le sorprendió la Corte Constitucional a los asambleístas?
En mi caso no. Yo la verdad esperaba prudentemente a que el resultado se dé, y se conocía porque era como un comentario en Voz Populi que había tres constitucionalistas, tres magistrados que estaban en una posición que se ve al final, se mantuvieron en contra del juicio político, tres que estaban a favor y tres que estaban en indecisión. Pero lo que vemos realmente, y yo debo manifestar de que si bien en otras oportunidades, como fue en el caso del juicio de Glass, ese dictamen solo revisó el cumplimiento de los requisitos, no hizo análisis minucioso de los delitos que se imputaban. Y aquí, básicamente, si bien tiene que cumplir la petición de juicio con la singularización del delito, la Corte, yo creo que se aleja del pronunciamiento anterior del Glass y ahora revisa también temas de fondo del procedimiento. Y eso hay que dejarlo claro, ya tendremos oportunidad de comentar un poco más, pero yo creo que eso es lo que ahora todos tenemos que asumir, porque ya al poner el tema del peculado y hacer referencia además al caso concreto de Flopec, es decir, de un hecho que ya fue advertido por la Contraloría General del Estado, por el exgerente de Flopec, que es justamente por este tema de transporte de petróleo, que había él intentado unilateralmente dar por terminado este contrato por considerarlo perjudicial al Estado. Lo que señala también la Corte es esto, que el presidente sí conoció estos hechos. Entonces ahí, si bien no puede la Corte determinar si hay o no peculado, esa es una responsabilidad de la Asamblea, pero yo creo que sí llega realmente con un debilitamiento muy fuerte el presidente a la Asamblea Nacional. Muchas gracias, asambleísta Vilma Andrade. Doctor Carlos de Tomaso, comencemos con una apreciación suya exactamente sobre el dictamen, una valoración más vale sería apropiado sobre el dictamen de admisibilidad del juicio político por parte de la Corte Constitucional, firmado por 6 de 9 magistrados. Un informe que algunos han calificado de flojo, pero otras personas están diciendo que es muy respetable. Bienvenido, doctor Carlos de Tomaso, buenos días. Buenos días, Talía, buenos días, Vilma y Rafael, un gusto estar con ustedes. Pues sí, mire, yo lo primero que quiero destacar del fallo es lo que acaba de decir Vilma. Había un camino fácil para la Corte, vamos a decir, si hubiera querido tomar el camino fácil, que era seguir bajo el criterio del juicio de Glass, la jurisprudencia que decía, no, esto es una especie de revisión checklist de requisitos, lo mismo que hace el CALES, ¿no? Y había un camino más difícil y valiente, que era alejarse de ese pronunciamiento y darle al dictamen el ropaje que debe tener y que se estableció en la constituyente, que era el de una segunda opinión jurídica, una especie de cerradura adicional agravada para el juicio del presidente, y eso es lo que hizo la Corte. Yo había justo el 28 de febrero publicado un artículo pidiéndole a la Corte, un artículo en el diario El Universo pidiéndole a la Corte que se aleje de ese fallo Glass y que pues haga también un examen de contenido. Entonces, lo primero que hace la Corte justamente es decir que el juicio político es un balance entre el control político y la estabilidad del presidente electo, y en ese contexto no solo le corresponde hacer un examen de procedimiento, sino también un examen de contenido. Y justamente en ese cambio de jurisprudencia, en ese cambio de visión de la Corte, es que, o gracias a ese cambio de visión, es que 2 de las 3 acusaciones no pasan el examen de contenido, porque la Corte avaló el examen de procedimiento, es decir, todas estas críticas que hubo de la parte de forma de la asamblea, que los parches, etcétera, la Corte dijo, los errores de forma que hay no han afectado ni a la legitimidad política ni al debido proceso, es decir, lo superó. En cambio, en el examen de contenido, pues la Corte no califica a 2 de las 3 acusaciones porque entra a mirar acusación por acusación. Ahora, hay una diferencia de concepto en lo que es el examen de contenido en el voto de la mayoría y en el votos o en los 3 votos salvados. En el voto de la mayoría hacen este examen
examen de contenido bajo un parámetro de lógica jurídica en torno a analizar la narrativa. Si los hechos pues tienen una verosimilidad mínima, si los hechos no tienen incoherencia argumentativa o hechos imposibles, y si guardan algún tipo de conexión con los delitos que están establecidos en el artículo 129 de la Constitución. En cambio, desde mi óptica, el examen de contenido de los votos salvados es aún más riguroso. Es aún más riguroso porque entran a mirar si las acusaciones textuales que están en la demanda configuran el delito de peculado, y por eso vemos especialmente en el voto de la doctora Núquez, que párrafo por párrafo va diciendo: se lo acusa al presidente de haber conocido y no haber hecho nada. ¿Eso es peculado o no? Y dice, eso no es peculado, y así, ¿no? Gracias. Son metodologías distintas. Muchas gracias, doctor Carlos de Tomaso. Queda muy claro y de eso vamos a seguir desmenuzando. La posición de los 3 jueces, doctor Ollarte, que no apoyaron la admisibilidad, ¿cómo ha sido la justificación? Ya algo ha mencionado el doctor de Tomaso, que ha sido incluso más riguroso que el voto de mayoría. ¿Qué le deja a usted como constitucionalista los argumentos que ellos dan? Bienvenido, doctor Rafael Ollarte, buenos días. Placer, doña Talía, estar con usted, con doña Vilma Andrade, con don Carlos de Tomaso, con todos los amigos de Descifrando. Bueno, lo primero que me parece valioso es que en la Corte Constitucional haya existido, en este caso, creo yo, un análisis riguroso tanto en el voto de mayoría como en los votos salvados. Es decir, no creo que se trata, como en el caso Glass, el fallo del 2017, en una cuestión liviana, y menos aún en decisiones de complacencia. Eso es saludable. Ahora, cierto es que entre el fallo de mayoría y los votos salvados hay una discrepancia respecto de hasta qué punto puedes llegar en el análisis de admisibilidad del juicio político, porque eso hay que ser presente. Los juicios políticos en el Ecuador, tradicionalmente, y me refiero a los juicios políticos presidenciales en particular, se podían iniciar de una manera más o menos libre, es decir, a los presidentes de la República se les podía hacer cualquier imputación, así lo fue hasta la reforma constitucional del 83, y esas imputaciones, cuando ya fueron calificadas a través del año 83 con algunas causales específicas, el legislador podía darles el contenido que quisiera. Es decir, cuando en el año 83 se incorporan las 3 causales de juicio político, cohecho, traición a la patria y atentado grave contra el honor nacional, esas eran cuestiones que calificaba el legislador y sobre eso tenía que ir el jefe del Estado a defenderse. Y de hecho en el Ecuador hemos tenido juicios políticos presidenciales, en su mayor parte fallidos, pero los hemos tenido, salvo el de Juan de Dios Martínez Mera, en que a pesar de que no se llamaba así, la acusación era declarada fundada por la Cámara de Diputados y era juzgada por la Cámara del Senado, que le imponía la sanción de abandono, destituir del cargo, como le ocurrió a Juan de Dios Martínez Mera. Bueno, con la Constitución del 2008 tenemos un sistema en el cual, confirmando en parte el del 98, que ya exige requisitos numéricos para iniciar el proceso político, porque antiguamente podía ser cualquier diputado. A partir del 98 ya se empezaron a poner restricciones como la 4ª parte. Con la Constitución del 2008 se agrava a la 3ª parte, es decir, la 3ª parte del total de legisladores deben impulsar la acusación constitucional, lo que ha ocurrido en este caso. Pero además, para evitar que el legislador se invente la causal, es decir, que solo la invoque, aunque los hechos que le imputen al presidente de la República no correspondan a las causales determinadas en la Constitución, que actualmente son, al igual que en la del 98, delitos contra la seguridad del Estado, que ahora denomina el Código Integral Penal delitos contra la seguridad pública, delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, agregando la Constitución 2008 los de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, para que el legislador, en el ejercicio de la potestad fiscalizadora, no se invente que una imputación equivale a peculado o que equivale a genocidio. Y se lo voy a decir en términos muy sencillos, que el día de mañana no vengan a decir, como el presidente de la República
con su política económica tortura al pueblo ecuatoriano, ya tenemos la causal de juicio político. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos una calificación por parte de la Corte. ¿En qué vino la discrepancia? ¿En qué es lo que podía hacer la Corte? La ley señala expresamente que la Corte no puede dar por probados los hechos para admitir el juicio político, porque la responsabilidad se establece en el juicio, no en la fase de admisión. Por esa razón no califica pruebas, no califica la veracidad de los hechos, habla de la verosimilitud. Claro, pues si usted le imputa al presidente de la República cualquier cosa, y eso equivale a peculado, sí, pero por lo menos que sea verosímil. Doctor, ahora perdona la interrupción, cuando en el dictamen hablan claramente de que la acusación por delito de concusión no cumplen las exigencias legales y constitucionales, significa que se hicieron una valoración, ¿no? Sí, pero a ver, yo discrepo, lo dice el fallo, dice que va al fondo de las cosas, pero no lo hace. Es decir, en las fases de admisión, por más de que usted llegue a ese punto, no está tomando una decisión de fondo, porque la decisión de fondo siempre será: ¿cuál es una decisión de fondo en verdad, en estricto sentido? ¿Cuál es una decisión de fondo? Uno, doy por probada la ocurrencia de los hechos. Segundo, doy por establecido que esos hechos constituyen infracción. Y tercero, doy por establecido que esos hechos que constituyen infracción son imputables a la responsabilidad del presidente de la República. Eso es propio de un análisis de... Lo demás es un examen de admisibilidad, más o menos riguroso. Yo no creo que porque la Corte haya hecho un análisis muy riguroso de las causas imputadas al presidente de la República, ha llegado a hacer un análisis de fondo. Yo creo que hay, pero eso es una discusión cosmética, no si eso es o no de fondo. Creo que la Corte en este caso, a diferencia de lo que hizo la Corte en el año 2017, la Corte a la cual llamábamos cervecera, que dice: yo solamente voy a hacer un análisis formal igual que el que hace el CAL, es decir, ver si hay la tercera parte de asambleístas, ver si la causa de la imputación se refiere a uno de los delitos señalados de la Constitución como susceptibles de juicio político, y nada más. Eso era lo que decía la Corte en el año 2017 respecto del tema Glass, que a propósito, debo decirle, era lo que el grupo Creo le dijo a la Corte que tenía que hacer en el caso Glass, por si acaso. No es que la Corte simplemente lo dijo, no. El grupo Creo, que ahora es del movimiento oficialista, con la firma del actual ministro Cucalón, que entonces era social cristiano, le dijeron a la Corte y al CAL que ellos no podían ni valorar prueba, ni establecer responsabilidades, sino solamente hacer checklist. Gracias. Y eso finalmente es lo que terminó haciendo la Corte y que ahora se le pedía a la Corte. Gracias, sí, la historia es, como dicen, da la vuelta, ¿no? Vilma, tengo poquísimo tiempo ya para cerrar este primer bloque. Han dicho cosas muy interesantes, pero yo quisiera un comentario tuyo sobre la presentación, la cadena nacional que el presidente dio el jueves por la noche. ¿Qué te dejó a ti después de que el presidente inició prácticamente su defensa el día jueves por la noche? Bueno, yo creo que todos esperábamos que efectivamente el presidente haga una referencia específica al dictamen o al delito que es parte del dictamen también, que tendrá que ser debatido, analizado y lógicamente votado en la Asamblea Nacional. El presidente hizo una referencia que me parece que hay que valorarla, de respetar el dictamen de la Corte Constitucional, de él someterse al juicio político de la Asamblea. Eso me parece muy importante y eso debe hacer un demócrata. Sin embargo, el resto de su presentación, básicamente una alusión o una defensa solamente a su imagen personal. Y al deterioro o como él dijo, que al asesinato o al crimen de su reputación, imagen, de su reputación. Yo creo que el país va más allá de eso. El país va más allá de lo que el presidente en ese momento puede señalarlo. Él tenía que decirle al país por qué, y ya bueno, tendrá que hacerlo en el Pleno de la Asamblea Nacional y en la Comisión de Fiscalización, por qué no tomó acciones
justamente en todo este proceso que se dio de Flopec, porque ahí hay varios elementos que ahí hay que señalarlo. El juicio sí asumió y recopiló esa información que lógicamente tendrá que ser debatida también en el Pleno. Allí habrá que esperar una buena participación de los interpelantes o las interpelantes y lógicamente también la defensa que deba dar el presidente de la República, asumiendo también que ya escuchamos voces tanto del ministro de Gobierno como de otros representantes del mismo, es de que el presidente podrá en definitiva hacer su defensa, pero él está prácticamente ya asumiendo ya en toda esta narrativa su total inocencia del caso. Entonces ahí esperamos pues ya que los hechos nos den un poco más de amplitud para este análisis. Gracias, asambleísta Vilma Andrade, y aquí debo hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional, articulista del Universo, el doctor Rafael Ollarte, reconocido constitucionalista y articulista de Expreso, y la asambleísta Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, vicepresidenta del Foro Mundial de Mujeres Parlamentarias. Doctor Carlos de Tomaso, le voy a pedir a usted también, y después le pediré al doctor Rafael Ollarte, un comentario sobre la cadena presidencial del jueves por la noche, en la que dijo que no hay prueba alguna de que haya cometido peculado, dijo el presidente Lasso. Mire, yo le voy a decir, a mí no me gustó la intervención, no solamente porque me parece que él debe ya guardar sus defensas y todo para el juicio, puede hacer un pronunciamiento político diciendo respeto el fallo de la Corte, iré a defenderme, etcétera, pero además por el momento que vive el país. La noche del miércoles que salió el fallo, pues hubo un asesinato aquí que causó mucha conmoción en Guayaquil, donde hay familia, etcétera. La mañana siguiente amaneció un empleado amarrado a explosivos y me parece que hasta por imagen de comunicación me hubiera parecido mejor que el presidente siga poniendo los intereses nacionales por encima de la situación crítica que está viviendo. Me hubiera gustado ver al vicepresidente al lado del presidente, me hubiera gustado ver al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, me hubiera gustado ver a su gabinete. En definitiva, a mí en particular no me gustó, me parece estratégicamente equivocado, pero bueno, es respeto igual el ejercicio que él tiene de libertad de expresión en torno a su situación. Gracias. Ahora la otra pregunta, ya en la materia del proceso mismo. La Comisión de Fiscalización recibió el viernes ya de parte del CAL el informe, ¿no?, la resolución de la Corte Constitucional, y tiene 45 días para conocer las pruebas que sustentan las supuestas infracciones de Lasso, así como escuchar obviamente su defensa. ¿Qué se espera, doctor, ya en materia, digamos, de cómo es el proceso, cómo es la mecánica? ¿Qué se espera, doctor de Tomaso, en la Comisión de Fiscalización? Pues yo creo que es importante, y me voy a tomar estos minutos para decir algo, Talía. La Corte Constitucional en su dictamen marca muchos aspectos de la cancha del juicio político. La Corte Constitucional primero dice que el juicio político solo puede versar exclusivamente por el cargo de peculado. No forma parte del juicio político ya nada que tenga que ver con la concusión en Petroecuador, el señor Luque, nada. Así es. Tampoco nada tiene que ver con el tema León de Troya. Tampoco puede usarse como prueba de acusación al señor Lasso el propio dictamen de la Corte, porque la Corte establece que no se puede, ellos no han dado validez a la veracidad de lo dicho en la demanda ni han valorado prueba. También dice la Corte que en este camino del juicio político no pueden actuar jueces con acciones de protección que interrumpan el proceso. También dice la Corte que en el Ecuador, en el caso del presidente de la República, no hay la figura que hay en otros países que se llama pérdida de confianza, que se circunscribe específicamente el juicio a si el presidente está conectado
con los delitos que están en el 129 en función de las acusaciones que se han hecho. Y en definitiva, pues, la Corte al final dice que los asambleístas, y acá tenemos un asambleísta, tienen que actuar con la rigurosidad debida por parte, tomando en cuenta la naturaleza, las implicaciones y consecuencias que se pueden derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país, es decir, ese ropaje de juez que tienen que ponerse los asambleístas para mirar la infracción política, que en definitiva es pues la agravada de si está en conexión con alguno de los delitos del 129. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para todo lo que se viene. Claro, tiene que ser de una rigurosidad extrema, y de eso vamos a seguir hablando. Ahora quiero que el doctor Ollarte también me dé una apreciación sobre la intervención del presidente el jueves por la noche, cuando dijo en cadena nacional, que además tenía una enorme expectativa en todo el país, que quieren matar la reputación de su familia. ¿Cómo le vio, doctor Ollarte, al presidente Lasso? Debo decir que no me gustó el mensaje presidencial por muchas razones. Un juicio político es un tema institucional, no es una cuestión de carácter personal, peor aún de carácter familiar. El Instituto del Juicio Político nos puede agradar o desagradar. Yo entiendo que a nadie nos gusta que nos enjuicien, ni siquiera a los abogados nos gusta que nos enjuicien, pese a que hacemos esto todo lo... Sí, es incómodo, la persona se siente a veces herida en lo personal, pero el jefe del Estado debe actuar como tal, pues. Es decir, como el representante del Ecuador y titular de la función ejecutiva, y no como jefe de familia. Por lo tanto, su defensa, y yo espero que sea así en la Asamblea Nacional, sea una defensa respecto de la imputación que se le está haciendo, que además creo que al restringirse la imputación por parte de la Corte solo al tercer cargo, a mí el primer cargo me parecía un cargo interesante, pero no le termina de acabar la acusación constitucional, como sí le acaba con la tercera imputación, que se refiere a que el presidente de la República tenía conocimiento de que el señor Lukele Caro le estaba presionando al gerente de Flopec para contratar con una compañía que la Contraloría ya le había indicado que generaba perjuicios al Estado. Se lo había señalado ciertamente respecto a un contrato de 2018 y lo había señalado en 2020. Pero las presiones fueron para hacer otro contrato en 2022 contra una prohibición expresa de Contraloría. Lo interesante ahí será ver cómo el presidente de la República defiende su posición de que, pese a que el gerente de Flopec le indica por escrito de que estaba presionando por parte del señor Lukele Caro a finalizar ese contrato, el presidente de la República no le remueve al señor Lukele Caro, sino que el que termina removido es el que denuncia. Es el almirante Johnny Paz, no recuerdo el apellido, es el almirante que denunció. Ahora, doctor Ollarte, ¿quiénes defienden al presidente? Entre esos el ministro de Defensa, obviamente, el ministro de Gobierno. Le he escuchado decir que no existe peculado porque no hay uso de dinero. Política. A mí me extraña que una persona que ha llevado la presidencia de la República por 10 años crea que esta es una cuestión como que estamos en un ente de derecho privado, en la cual el propietario de la compañía, o el gerente, el presidente del directorio, o el gerente de ni sé qué cosa, se ofende por lo que le dice algún subalterno. En lo absoluto. Es una cuestión pública y hay que responder. Y espero que lo haga como él mismo lo ha señalado cuando se ha negado a acudir a la Asamblea Nacional dentro de los procedimientos documentales. Es decir, cuando los asambleístas le han pedido que comparezca a la Asamblea a contestar unas preguntas, él ha dicho expresamente que solo comparece a la Asamblea en 2 ocasiones. 1, para su informe anual, y 2, para los enjuiciamientos políticos. Bueno, este es el caso, entonces vamos a responder imputaciones, independientemente de que no nos gusten las imputaciones, independientemente, vea, la calificación de la Corte es solo eso, no es otra cosa. La calificación que ha hecho la Corte no es prueba de cargo, no es demostrativo de absolutamente nada, solamente, y por eso digo, a mí no me ha gustado eso cuando a veces dicen que la Corte se ha pronunciado sobre el fondo del tema, porque si se hubiese pronunciado sobre el fondo del tema, yo puedo utilizar el fallo como elemento de cargo en contra del jefe del Estado, y no es. Gracias, doctor Rafael Ollarte. O sea, en la línea del tiempo, digamos que este momento todo se juega en la Asamblea Nacional.
Vilma Andrade, justamente el informe que deberá presentar después la Comisión de Fiscalización, luego obviamente de escuchar las pruebas de cargo y descargo, allá tendrá que comparecer el presidente de la República, también las personas que van a hacer la acusación. El informe que presenta al Pleno no es vinculante. O sea, ¿cuáles son, en base a qué se van a hacer, va a ver el pronunciamiento? Ahí viene el otro sombrero, que es el que uno ya tiene que empezar a usar este momento, que es exactamente, es un juicio político. Y entonces ahí juega lo político, ¿verdad? Sí, efectivamente, pero sí cabe recalcar que el informe que emite ya la Comisión de Fiscalización en este y en todos los casos, para que no exista lo que teníamos, ¿no es cierto?, la Comisión de Archivo, que básicamente pasaban allá los procesos y se dormían o los archivaban directamente sin que el Pleno conozca. Esos son los cambios que se hicieron en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el periodo anterior del que fui parte. Y entonces ahora irremediablemente el proceso tendrá que, después de concluido todo el proceso, en 3 días el presidente de la Asamblea Nacional, cuando ya se remite el informe de la comisión, tiene que difundir el informe y en 48 horas tendrá que convocarse al Pleno para ya dar trámite ya con las interpelaciones, que está totalmente regulada, que ya son los 2 horas de los interpelantes, las 3 horas del presidente, las réplicas de 1 hora cada uno, y termina la intervención del presidente de la República, se retira del Pleno y se abre el debate. Pueden hablar los 137 asambleístas por un máximo de 10 minutos y en 5 días se convoca al Pleno ya sin debate para resolver. Eso estamos hablando por eso de alrededor de 45 días en todo el proceso. Y lógicamente la moción debe contar con 92 votos. Pero no me gustaría referirme, Talía, a lo que había manifestado el doctor Ollarte. Precisamente sí, que yo concuerdo que si bien determina la singularización del delito en peculado, hay que decirlo que le escuchamos tanto al presidente cuanto al ministro de Gobierno decir que no ha habido un beneficio propio, pero el delito de peculado, en palabras sencillas, es esa conducta ilícita de un funcionario público que arbitrariamente decide utilizar de manera ilegítima dineros o bienes públicos para obtener un beneficio propio o de terceros. Le he dicho en forma fácil, pero el COIP lo tipifica mucho más ampliamente y siempre habla de terceros. Entonces hay que tomar en consideración también, y algo fundamental que dijo Carlos, y es el tema de que ya la Corte marca la cancha o los parámetros donde o en el que se debe regir el debate con rigurosidad, ha dicho. Yo me pregunto, ¿y quién controla eso? ¿Qué control posterior hay a eso? A la Asamblea Nacional, cuando es obvio, si ya no deben hablar de concusión, que a mí también me parecía que era el que iba a dar un análisis mucho más amplio y quizás mejor para este caso concreto, sin embargo ha dicho peculado. Entonces nos vamos a tener que regir, y así entiendo yo, a tanto las pruebas de cargo y de descargo sobre el delito señalado, el peculado, pero me inquieta, me preocupa que resulte, como yo he sido testiga realmente de varios hechos, que pasa a ser un show político donde salen todos los temas, y entonces desgraciadamente no hay una disposición constitucional que obligue a este cumplimiento, y legal tampoco, porque no le existe. Entonces, eso sí tenemos que tomar en consideración. Ojalá esto se profundice en el debate, no solo en este medio, en Descifrando, sino ojalá en todos, para que efectivamente lleve a esa conceptualización de los asambleístas para que seamos rigurosos en este juicio político de tanta trascendencia para el país. Claro, porque es la suerte del presidente de la República, pero puede ser también del país. Pero como en la política y en la asamblea se mueven votos, por eso alguna gente dice que la suerte está echada. Doctor de Tomaso, hay algo que es importante y que obviamente va a generar mucho debate
ya cuando esté en curso, digamos, la presencia del presidente en la Comisión de Fiscalización primero y más aún en el Pleno. Hay un informe de la Comisión de Régimen Económico votado por 5 asambleístas del Partido Social Cristiano de UNES y coincidencialmente por la asambleísta Miriam Pazmiño, que es la que acusa al presidente Lasso, pero ella hace un informe diciendo que debería el contrato proseguir el contrato con Flopec, recomienda mantener los contratos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y después justamente ella es una de las que ha pedido el juicio político y acusando justamente por haber cometido ilícitos en este contrato. ¿De qué estamos hablando? O sea, la gente va a decir, ¿qué es eso? O sea, no solamente es una contradicción, es ya algo que rebasa inclusive lo ético, ¿no?, en el manejo de la política. Mire, yo quisiera primero contestarle a Vilma algo que acaba de preguntar. ¿Qué control hay posterior? Ella dijo. Y sí puede haber un control posterior. La Corte ha dicho que durante el juicio no se puede interrumpir por acciones de protección y eso, pero después del juicio, si en el camino a la destitución se violaren derechos del debido proceso, defensa u otros, el acto puede ser llevado a la justicia constitucional. Ese es mi criterio. Entonces, si es que, por ejemplo, se empiezan a hacer acusaciones y el juicio se desvía hacia temas que no han sido admitidos por la Corte Constitucional, para mí habría una violación de derecho. Eso por un lado. Por otro lado, en torno a esto de la acusación específica, la pregunta es, ¿qué se va a juzgar en el juicio político? Porque hay esto que dice, no, este no es un juicio penal, este es un juicio político. La Corte dijo que este juicio, en este tipo de juicios políticos, supone juzgar, o los asambleístas tienen que llevar a un punto de el convencimiento político del cometimiento de infracciones que afecten a valores y deberes constitucionales. Uh-huh. Y esas infracciones que afectan valores, en el caso del presidente, son conectividad con delitos que están en el 129. Yo cuando leí la demanda, Talía, en la parte narrativa de la demanda, en el tema de Flopec, yo siento como que se ha evidenciado que hay un accidente de tránsito que causó daños, pero no se ha evidenciado que el presidente iba manejando. Es un poco para poner un poco la visión o el aspecto que a mí me da de esa demanda. Sí. Entonces por ahí va a tener que hacerse las pruebas de descargo. Por ejemplo, dicen el presidente no hizo nada cuando recibió la carta del ex gerente de Flopec, pero ayer, al menos lo que leí que puso el señor Juan Pablo Ortiz, creo que se llama el secretario jurídico de la presidencia, es el presidente sí despachó esos oficios pidiendo que se tomen correcciones. No lo sé si es verdad o no, pero ahí está el derecho a presentar pruebas de descargo, es decir, señores, ustedes dicen que no hice nada y aquí están todos los despachos que hice de eso y todas las medidas que tomé, para poner un ejemplo, ¿no? No, y además es muy interesante eso porque, bueno, si viene de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, uno puede suponer que en torno a eso va a ser la defensa del presidente de la República. Hay que hacer una pausa, pero voy a regresar, doctor Oyarte, con estos dos temas que acabamos de hablar con usted. Vamos a seguir. Debo hacer, como digo, una pausa, recordarle a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el doctor Rafael Oyarte, reconocido constitucionalista y articulista de Expreso, la asambleísta Vilma Andrade de Izquierda Democrática y el doctor Carlos de Tomaso, profesor de Derecho Constitucional y también articulista del Universo. Doctor Oyarte, lo que le mencionaba, las dos materias, la una que abordó el doctor de Tomaso en base a lo que dijo Vilma Andrade. ¿Podría haber una consulta constitucional mientras se está desviando en el proceso la materia por la cual se le está juzgando al presidente? Esa sería la primera pregunta. A ver, yo lo veo difícil, no descarto la posibilidad de autos de verificación en esta materia. Por ejemplo, si al presidente de la República se le ocurriese una muerte cruzada o cosas por el estilo, yo no descartaría autos de verificación, pero en principio los precedentes de la Corte son muy claros respecto no solamente en esta sentencia, sino en la relacionada con el caso Yunda de esta propia Corte Constitucional respecto de las grandes diferencias que hay entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Por lo tanto,
claro, la Asamblea respecto de la acusación constitucional y respecto de lo que se hará en la Comisión de Fiscalización y lo que se hará también en la defensa e interpelación que se haga en el momento debido, se deberá referir a esta imputación de Flopec. No me extrañará que cuando concluya la defensa, interpelación y réplica, en el debate los asambleístas se pongan a decir cualquier cosa, ¿no? Y empecemos a hablar del gobierno ampliador y del gobierno sumiso al Fondo Monetario, o cosas, perdóneme que lo voy a decir con este calificativo, estupideces de ese carácter, como yo le he escuchado al señor Salvador Quispe. Quédese en la acusación constitucional. Pero no será la primera vez que la acusación es una, que la defensa se refiere a esa acusación, que los interpelantes se quedan dentro de la acusación y que en el debate la gente se disperse. Pues bueno, ojalá que la gente esté despierta. Eso respecto de lo primero. Y respecto, yo sí quiero complementar un tema. No hay que confundir responsabilidad política con penal o civil, porque eso equivaldría a decir, por ejemplo, en el caso que puso don Carlos de Tomaso, que si yo le entrego mi vehículo a una persona que no tiene licencia y que yo sé que está borracha y que sale a la calle y mata a alguien, que yo no tengo responsabilidad en ese caso civil. Nadie le está imputando, por lo menos hasta donde yo sé, responsabilidad penal al jefe del Estado por el tema Flopec, sino responsabilidad política al presidente de la República. Uh-huh. Claro, y dentro de esto, doctor Ollarte, no creo que quede solamente en lo anecdótico, ¿no? Ese informe de la Comisión de Régimen Económico en el que el PSC, UNES y la asambleísta Miriam Pazmiño, que coinciden además que son las que le están acusando al presidente de no haber suspendido el contrato, por escrito dejaban ellos anotado que debe seguir el contrato, que es beneficioso para el país. ¿Cómo se va a tratar eso ya desde la legalidad de un proceso, aun cuando sea político, pero manteniendo esta materia? Bueno, ya verá el presidente de la República lo que presenta como pruebas de descargo. Todavía no sabemos cuáles son las pruebas de descargo. Ha presentado indebidamente un escrito de contestación en la Corte. Yo no sé quién le ha aconsejado al presidente de la República que presente ese escrito de contestación. Y de hecho, cuando se le dijo públicamente, la contestación no se hace en la Corte, sino en la Asamblea, yo no sé si le picó algo y presentó un segundo escrito en la Corte. Ahora, lo hizo tan bien el presidente de la República que lea, pues, respecto de la tercera imputación, el contrato de Flopec, cómo la Corte Constitucional utiliza la contestación que hace el presidente de la República para calificar el cargo y autorizar el juicio político. Si es que el presidente de la República no se ayuda nomás, pues él hace la que se le ocurre. Ahora, gracias doctor Ollarte. Vilma, si es que el secretario jurídico en su cuenta de Twitter ya ha mencionado que sí respondió a cuando le estaban advirtiendo, sobre todo el almirante que fue el que denunció, ¿no?, de que había un perjuicio, creo que de $5 millones anuales en Flopec. Y dice él y dice, aquí está la carta que mandé, hasta dónde llega la responsabilidad, porque el ejemplo que ha presentado la alegoría del doctor Ollarte también, pues o sea, si es que yo creo que la responsabilidad no terminaría solamente con enviar el oficio, sino siendo el presidente de la República, el jefe de Estado, tiene además sus ministros que hacen el control directo de los funcionarios. ¿Cómo vas a procesar tú, por ejemplo, si es que te tocaría revisar este documento? Bueno, yo creo que hay varios aspectos respecto al tema de Flopec, yo creo que no pueden referirse solo a uno, porque hay un informe de la Contraloría General del Estado que fue puesto en conocimiento de forma directa al presidente Guillermo Lasso, y de lo que al parecer eso habría ignorado. Hay que saber qué contestó a la Contraloría. Igualmente, en el tema que consintió en definitiva que sigan ejecutándose y celebrándose estos contratos que eran perjudiciales al Estado, y porque eso da cuenta el hecho de que continúa ese contrato, si bien no lo inició, pero se renovaron los contratos. Yo creo que hace falta todavía esa constatación, porque recordemos que también el propio exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verde Soto, también le advirtió justamente en este tema de Flopec. Es decir, hay varias advertencias y al parecer
el presidente no hizo caso omiso de este tema, pero en todo caso eso hay que probar, esos son los hechos que hay que probar, pero a mí sí me gustaría también señalar una preocupación del informe de una comisión de la Asamblea, la Comisión de Régimen Económico, que en el 2022 recomienda se mantenga el contrato. Esa no es competencia de ninguna comisión y peor de los asambleístas. Yo me he enterado de eso ahora porque eso no ha sido público. Eso es en definitiva un absurdo, porque ahí demuestran intereses. La fiscalización tiene también sus límites, pero también nuestras potestades, y no es nuestra competencia estar sugiriendo que los contratos se mantengan. ¿A cuenta de qué? Yo creo que ese tema, que quizás no sea de fondo, habrá que averiguarlo en su momento para desvirtuar esos intereses que pueden estar de por medio también. Gracias, asambleísta Vilma Andrade. Doctor Rafael Ollarte, ¿qué valor procesal tendría, por ejemplo, cuando en los argumentos que dé el presidente, cuando diga la comisión aquí formada por tales y tales partidos, justo los que me están acusando quisieron que el contrato sea, que siga, ¿no? Y que no se suspenda? A ver, la responsabilidad no se traslada. Si usted tiene un informe de la Contraloría, porque vamos a diferenciar las cosas que dejan y dejan de decir los asambleístas en las comisiones, ¿son vinculantes, sí o no? No. Y peor las que vienen desde el punto de vista de la ignorancia. No lo son. Las recomendaciones de la Contraloría, a pesar de su nombre, ¿son o no son obligatorias? Son obligatorias. No es que yo reciba una recomendación de la Contraloría y digo, bien, como es una recomendación, voy a ver si lo hago o no lo hago. No, señor. Las recomendaciones de la Contraloría son obligatorias y genera responsabilidad no acatar. Esto es que si el Contralor le está diciendo, guste o no guste, de que la contratación con una persona privada ocasiona perjuicio al Estado, ¿ya? Y que esa contratación podría derivar en la comisión de delito de peculado, por lo menos es que no dictó un IRP. Claro, en ese caso no, pues estoy diciendo que ya no contrates con esa compañía. Y tú, porque si el presidente de la República me va a decir que no conoce nada, se va a parecer a otro que no conocía ni a su madre, pues, que era el señor Correa, igualito. Entonces no conozco qué es lo que está haciendo el señor Capaya, no conozco lo que está haciendo el ministro tal, no conozco esto. Entonces tampoco, ahora también me va a salir con la misma cosa de no conozco lo que dijo el Contralor, a pesar de que el gerente de Flopec ahí le dice, el señor Luque Lecaro me está presionando para que contrate con esta compañía contra una recomendación de Contraloría, aquí tiene la recomendación de Contraloría, y yo le estoy diciendo que el señor me está presionando para esto. Entonces, el caso del presidente de la República me va a decir, no, es que vea, aquí hay unos legisladores. Bueno, pues el presidente de la República también ha tachado de ladrones a 5 asambleístas y luego te dice que no lo son, pues, que son justamente los que le salvaron el pellejo hace un año, pues. Qué curioso. Los 5 asambleístas que él tachaba de que le pedían nombramientos de cargos públicos y dinero en efectivo, porque además lo dijo con mucha fuerza, pues, como ayer, ¿no? De que le molestaba, y justamente son esos 5 que después dijo, no, me equivoqué, no había ninguna prueba, yo no me había enterado, en realidad he obrado de oídas. Y bueno, ya le he pedido a la fiscal que deje ahí nomás, y son justo esos 5 los que no conforman el quórum para destituirle el año pasado. Mire qué curioso, mire la calidad de jefe del Estado que tenemos nosotros. Ahora me va a decir, es que yo no me he enterado del informe de Contraloría, pero sí me he enterado de un informe no vinculante de una comisión. ¿Me va a salir con de ese porte? Bueno, no me extrañaría, en lo absoluto no me extrañaría. Gracias, doctor Ollarte, y eso se ve y eso evidencia, ¿no?, que en el Ecuador hace falta elevar el nivel de la discusión, del debate, y que otra vez el boomerang funciona. Doctor Carlos de Tomaso, hablemos de esto, del tema de Flopec, porque a la larga ese es el argumento, ¿no?, por el cual el presidente va a ir a ser juzgado políticamente en un juicio político, nada más ni nada menos. Usted mencionaba el hilo que ha puesto en su cuenta de Twitter el secretario jurídico de la presidencia, mencionando que sí respondió
o sea, sí reaccionó desde la presidencia cuando le hicieron algunas recomendaciones u observaciones. Esto, por ejemplo, que acaba de decir el doctor Ollarte, que bueno, un poco entre comillas, no son palabras de él, pero podría ser una cosa medio anecdótica, ¿no? Porque se repiten, que hay imputaciones que después son dichas, no pasa nada. ¿Cómo va a encarar esto el presidente? ¿Usted cuál le ve como constitucionalista que sea la línea argumental en torno al tema Flopec con la que se defiende el presidente de la República? Pues primero decir, antes que nada, que me entusiasma escuchar a criterios como de la asambleísta Vilma, que tiene mucho interés en profundizar para tomar una decisión y no simplemente, no, mi partido va a votar por tal, así que nos entusiasma. Luego, acepto la crítica que hacía mi ejemplo el doctor Ollarte, el conduzco, pero no, hubo el accidente, pero no conducía. Pero también lo digo, ¿qué pasa si el delito de conducir y provocar el accidente es el de causal de juicio político y el de darle el carro a alguien que no tiene mucha licencia es otro delito que no estaba dentro de los delitos de juicio político? Esa es un poco la discusión. Luego, el secretario jurídico de la presidencia ha puesto, que para mí es un error además de anticipar tus argumentos, pero ya los ha puesto, ya no es mi culpa, y él pone como línea que el delito de peculado, en el delito de peculado no cabe la omisión, que la acusación se refiere a hechos anteriores al presidente, que se fundamentan en audios que se desconoce la legitimidad, que se infiere que conoció un informe de la Contraloría, pero en ese informe de la Contraloría no hay responsabilidad de ningún funcionario, que se infiere que recibió comunicaciones, dice comunicaciones fueron pues atendidas, etcétera. Yo igual, leyendo esa línea de defensa, la veo floja. Como dice el doctor Ollarte, así no se haya puesto responsabilidad de funcionarios, están diciendo que en ese contrato no hay, pues, hay perjuicio para el Estado. Y tú la línea de defensa primero es ir a ver qué pasó con ese contrato, porque también debemos decir algo. Yo puedo discrepar con la Contraloría en torno a si conviene o no el contrato, o puedo haberlo ajustado. Y otra cosa es saber que alguien se estaba beneficiando ilegalmente o ilegítimamente, que en ese momento el presidente efectivamente no se conocía. Se conoció que habían temas de corrupción con los audios que se filtraron. Entonces, mirar, ¿qué hiciste cuando conociste? ¿Solo despachaste los escritos? ¿Diste alguna instrucción? ¿Se renegoció el contrato? Porque si lo quisiste mantener, pero cambiaste los términos que la Contraloría te dicen que perjudican al Estado. Bueno, hacia allá debe ir la línea de defensa, porque es eso lo que se lo acusa. Él dice, el presidente, la acusación dice, el presidente consintió de que se vuelva a firmar ese contrato que te hayan dicho que es perjudicial. Entonces, demuestra por qué ordenaste o si no ordenaste, por qué se consintió, se modificó, nos dimos cuenta, revisamos y no había perjuicio. Es un poco ya ir directo hacia la acusación, que le pueda dar base a asambleístas que asumen su rol importante, legítimo y de altísima responsabilidad, como el que estamos viendo en Vilma, y puedan tomar una decisión. Gracias. A mí me parece que tiene que ser más fuerte la defensa y la línea de la defensa. Gracias. Se nos está acabando el tiempo. Voy a hacer una pregunta sobre la probable muerte cruzada, pero le ruego abreviar. Me da pena porque el tiempo es lo que uno ya no controla, pero no quiero dejar de topar ese tema porque además, según algunas personas, todavía habría la probabilidad de escuchar a otros que no. Y me quedo con usted, doctor Carlos de Tomaso. ¿La muerte cruzada tiene posibilidades de ser enviada, adoptada por el Ejecutivo mientras el juicio político está en curso? Hasta el último día del tercer año del mandato, el presidente puede ejercer la muerte cruzada, si la pregunta es si la puede usar o no. Ahora, ya teniendo dictamen de admisibilidad, va a ser muy difícil argumentar de que no estás usando la figura para un fin no constitucionalmente válido. La muerte cruzada no tiene como fin bloquear un juicio político, tiene causas específicas que tienen que probarse, no narrarse, probarse. Gracias, doctor. Eso era lo que quería saber, porque no es que el juicio esté en curso, sino que está ya con un dictamen de la Corte Constitucional el juicio político, obviamente. Vilma Andrade, como asambleísta, ¿todavía ustedes piensan que puede llegar la muerte cruzada? Porque para algunos asambleístas, inclusive tú mencionaste al inicio, parece el cuco, ¿no? Y entonces irán midiendo si es que viene o no. ¿Hay posibilidades realmente ante la comunidad internacional y más ante nuestra legislación que cuando el juicio está en proceso salga la muerte cruzada?
A ver, si nosotros creeríamos o estaríamos evidenciando un respeto irrestricto a la Constitución y a la ley, se podría decir que iniciado el juicio no podría darse, aunque no hay excepcionalidad en ningún caso. Cuando habla de la muerte cruzada, el artículo 148 de la Constitución no establece excepcionalidades, ni tampoco en el juicio político señala de que no puede darse la muerte cruzada. Es decir, este tema queda de manera, yo entendería, discrecional, porque además en el dictamen de la Corte Constitucional, porque hay una referencia en el informe que fue a la Corte desde la Asamblea, en la que se le consulta básicamente a la Asamblea, a la Corte, si es que puede proceder el juicio político y la muerte cruzada. Y muy bien dice el dictamen que solamente por arrogación de funciones podrá requerir el informe de admisibilidad, porque así dice el artículo 148, pero para las otras causales, conmoción social, desastres naturales y otros, no hay ese informe. Porque mucho se decía en la Asamblea de que se necesita ese informe previo a cualquiera de las causales. Muchas gracias, doctor Rafael Ollarte. Ahora sí, el tema es realmente desde la legalidad, desde la constitucionalidad. Es probable, podría llegar el dictamen, yo no sé exactamente cuál es la palabra, el decreto presidencial con la muerte cruzada, estos momentos ya cuando el juicio está planteado y está en proceso. Sí, yo coincidiría con Carlos de Tomaso. Primero, la Constitución, es cierto, no contiene la prohibición de decretar la mal llamada muerte cruzada en medio de un juicio político. Eso sí ocurre en otras constituciones. Estamos viendo que en estos días hay el voto de confianza, la moción de censura contra Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. El presidente del gobierno en ese momento no puede, por expresa prohibición de la Constitución española, disolver las Cortes Generales, esto es el Parlamento español. Esa prohibición no hay en Ecuador. Pero eso no quiere decir que la muerte cruzada no tenga causales. ¿Cuál es la causal? ¿Cuál causal va a emplear? Primero, arrogación de funciones. Imposible que el presidente de la República alegue arrogación de funciones cuando es función natural de la Asamblea Nacional enjuiciar políticamente. ¿Es grave crisis política y corrupción interna? Alguien podría decir, claro, como es una causal abierta, como no tiene calificación de la Corte, podría el presidente de la República recurrir a esa causal, pero aquí hay un problema. La actual Corte Constitucional ha indicado cuál es el contenido de esta causa, grave crisis política y conmoción interna, que además es una causal compuesta. Es decir, que el desorden en el Estado ocasiona el no funcionamiento normal de las instituciones nacionales, razón por la cual hay que acudir a estas figuras excepcionales. La conclusión, doctor, ¿es posible o no es posible? Lamento porque se nos fue el tiempo. ¿Es posible o no que se plantee la muerte cruzada? Absolutamente fraudulento. Puede hacerlo, como se pueden hacer muchas cosas de hecho, pero sería fraudulento porque tendría el objetivo de frenar un juicio político, esquivar la responsabilidad política del presidente de la República. Porque otra cosa es que el presidente la renuncia. Eso es distinto. Porque incluso cuando usted la renuncia se la tienen que aceptar. Por ejemplo, a Nixon le aceptaron la renuncia, pero a Fernando Collor de Mello no le aceptaron la renuncia. Muy claro, doctor. Muy claro. Lamento, aquí se nos fue el tiempo. Tengo que hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, doctor Carlos de Tomaso? Al presidente, sin duda. Gracias. Asambleísta Vilma Andrade, ¿a quién le ha ido mal? Yo creo que al presidente, pero también a la Post, que se adelantó con publicaciones y quedó como un medio que no comprueba su información. Doctor Rafael Ollarte, ¿a quién le ha ido mal? Al presidente Lazo largo, le gana a todo el mundo. Y para que nos quede un sabor agradable, si es posible, para este fin de semana, doctor Carlos de Tomaso, ¿a quién le ha ido bien? Yo creo que le ha ido bien a la institucionalidad con el cambio de jurisprudencia que hizo la Corte, admitiendo que tiene derecho a hacer un examen de contenido. Asambleísta Vilma Andrade, ¿a quién le ha ido bien?
difícil, pero yo diría que quizás a la solidaridad de los ecuatorianos, que se ha pronunciado ampliamente todos los colectivos y todas las provincias por dar un apoyo a la población de Aulausí. Gracias, doctor Rafael Ollarte. ¿A quién ha ido bien? Yo, contrario a lo que dice doña Vilma Andrade, creo que a la posta. ¿Por qué? Porque le acertó respecto de los 6 votos. Creo que ahí hubo un spoiler por parte de la posta. Y más allá de las críticas que curiosamente le han realizado colegas periodistas, bueno, fue la base del inicio de este juicio político. Gracias a los panelistas a quienes voy a tenerles en pocas semanas para analizar cómo va el proceso del juicio político en la Asamblea Nacional, que han estado hoy con nosotros en esta emisión de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.